Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Ibú, Indumentaria. Rodinia, Lencería Plus Size. En Azul y en Tapalqué, Joma Deportes. Lo Domingo, Casa de Té y Picada. Me vestí de reina. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Good Time, peluquería y cervecería masculina. Damero, revestimientos. Semillería La Chacra. Mantelería, donde cada detalle cuenta. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy voy a estar hablando con Federico Lorenz, quien es profesor de Historia, vive en Capital Federal y va a estar poniéndole voz a una carta que han firmado una serie de historiadores muy reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, expresando su preocupación desde la ciencia histórica por la situación sociopolítica que está atravesando el país. No te pierdas esta nota que es muy interesante. Hola Federico, ¿cómo estás? Qué gusto tan grande tenerte en Historia de Miércoles. Engalardonás este programa con tu presencia. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy contento, así que gracias por la invitación. Hoy nos convoca un documento que ha salido firmado por muchísimos historiadores, no solamente de nuestro país, sino también historiadores que están en el extranjero y que tiene en su contenido cierta preocupación y necesidad también de expresarse históricamente referido a lo que está pasando en nuestro país en estos días. Sí, es un documento que firmamos inicialmente un grupo reducido de amigos y colegas y que circulamos entre distintas redes de historiadores. Tuvo una primera cantidad de adhesiones alrededor de los 800, pero después seguimos recibiendo adhesiones y hoy estamos alrededor de las 1400 de historiadores, como bien decís, argentinos de todo el país y también muchos colegas extranjeros, fundamentalmente movidos por la preocupación en cuanto a la amenaza, según lo que vemos nosotros, que la política y la retórica del presidente Milei plantea al sistema democrático. Sí, y justamente en estos días estamos viviendo situaciones que son muy lamentables y que nos remiten a las épocas más oscuras de nuestra historia. Bueno, supongo que te referís, por ejemplo, al atentado contra la militante de Hijos y los intentos de avanzar en reformas en la Ley de Seguridad Interior. Así es. Sí, bueno, yo creo que esos avances, que además son en víspera de un aniversario del golpe militar, son parte de una lógica en la cual las instituciones democráticas, los valores que eso implica, no están en la más alta valoración o el más alto cuidado, me parece, del proyecto libertario en general, pero de la retórica del presidente en particular. Y eso es preocupante porque es un presidente que sí llegó al poder por la vía democrática, con lo cual se supone que su principal tarea sería mantener y fortalecer la regla del juego, no amenazarlas todo el tiempo. Así es. Y esto que planteas vos de la retórica es fundamental porque en el discurso podemos ver cuál es la línea que se sigue atrás del presidente, que además es replicada por muchísimas personas, principalmente en redes sociales. Sí, ahí hay una novedad que es que el presidente construye toda una legitimidad precisamente en el espacio de las redes. Yo creo que ahí hay objetivamente hablando, una gran inteligencia por su parte y por sus equipos de campaña. Creo que eso de algún modo tuvo base en la pandemia, cuando todos forzosamente nos tuvimos que replegar en las redes para mantener algún tipo de cotidianeidad común.
e hizo eso de alguna manera que los partidos tradicionales, que son el mecanismo de representación en una democracia republicana, una democracia de partidos, quedaran por detrás de eso. Hoy por hoy, paradójicamente, el discurso autoritario del presidente es el que marca la agenda. No hay una agenda democrática, diría, como no sea enfrentar los avances sobre el sistema que Milei plantea. Con lo cual estamos en un verdadero problema, porque por supuesto que construir o reconstruir esa agenda lleva mucho más tiempo que hacer la política a golpe de tuit. Federico, me gustaría pedirte si podés hacernos un breve resumen de lo que dice este comunicado, porque entendemos que si bien ha circulado dentro de los ámbitos de historia, hay un montón de personas que todavía no lo conocen. Bueno, el documento señala, en primer lugar, lo que venimos hablando, la preocupación por la gestualidad y las acciones del presidente concretamente contra las instituciones democráticas como las conocemos del 83, cómo esa gestualidad a la vez se apoya en un discurso que es antiderechos, antidemocrático, en sus formas extremas, negacionista en relación con el pasado represivo argentino, y además con una visión fundamentalmente antipopular de la historia, porque fija el momento dorado de la Argentina en un momento previo a la ley Sáenz Peña, la ley de 1912, la ley electoral, quiero decir, del voto universal, secreto y obligatorio, entendiendo que universal en 1912 no incluía a las mujeres, eso va a ser recién en 1949. Pero es un discurso decadentista en el sentido de que plantea la historia argentina del siglo XX como un largo declive a partir de un momento de gran bienestar económico, un bienestar que se sostenía en un modelo económico determinado y que era fuertemente excluyente. Entonces, lo que nos preocupa es que, alimentado por la evidente situación de crisis, que el presidente hereda, pero que también fomenta con sus medidas, esa retórica tiene un asidero. Claramente el discurso tiene una base popular. Eso es un auténtico problema, sobre todo para los partidos mayoritarios con mayor raigambre en esa vertiente social, como son el radicalismo y el peronismo. Y entonces lo que nosotros nos planteamos como historiadores es que en tanto nosotros trabajamos sobre el pasado, con el pasado como principal materia prima, no podemos no decir nada con respecto a ese uso intencionado que el presidente hace. No somos ingenuos, no hay fuerza política que no haga un uso del pasado. El punto es cuando ese uso del pasado es instrumental a una retórica que es antisocial, individualista y antidemocrática. Ahí es donde decimos, por lo menos tenemos que dar testimonio de lo que está sucediendo, como un primer momento de reacción, porque eso era algo muy llamativo también, que es que ha tenido pocas respuestas, es decir, ha avanzado con bastante comodidad. Pensaba, mientras te escuchaba, la importancia que desde un grupo de historiadores, que por lo que nos contás se está haciendo cada vez más nutrido, se tome un posicionamiento claro, concreto y científico, porque esto está partiendo de un punto de vista objetivo. Como vos decís, quienes estudiamos historia, no somos ingenuos, sabemos que siempre hay un uso de la historia. Ahora, ¿cuál es ese uso de la historia científicamente? No, claro, nadie escapa, digamos, los que firmamos el documento inicialmente al que adhirieron todas estas personas, no pensamos todos igual y ni siquiera tenemos una pretensión de verdad. Digamos, sí tenemos un acuerdo en relación con esta percepción amenazante que tiene que ver con que de avanzar se anularía la posibilidad de discutir. Algo que tiene muy rico el estudio del pasado es, por un lado, su instrumentalidad para discutir política en el presente, pero también la variedad de opiniones. Y esto no está dicho de una posición relativista. Yo tengo una posición ideológica concreta sobre el presente y obviamente se organiza mi estudio sobre el pasado. Pero lo que no se puede es amañar un relato sobre el pasado y mucho menos pretender un relato único que, entre otras cosas, borre la idea de que los derechos, por ejemplo, son construcciones históricas. Al traducir los derechos sociales como gastos o
al Estado como una herramienta inútil, lo que se está haciendo por extensión es anular décadas de acumulación social en beneficio de las mayorías. Entonces no es solamente contar la historia de una manera, sino que eso tiene una tradición concreta en lo que el gobierno hace en el presente. Y justamente coincido con lo que vos decís y me parece que lo usa también como instrumento, ¿no? Esta desvalorización del Estado, de no reconocer las luchas históricas sociales que han sido las que nos han dado derechos, porque a veces me pasa que dando clases tengo que hacer esta aclaración. Los derechos obtenidos, tanto las mujeres con el voto, como vos decías, que son más de 50 años, casi 50 años después, los derechos laborales, no vienen dados porque un día alguien se levantó y dijo, ay, les voy a dar este derecho. Son una construcción histórica. Claro, bueno, mira, ahí hay un dilema para los más grandes. Yo, afortunadamente, tanto mis estudiantes como mis hijos ya nacieron en democracia. Mi infancia fue en dictadura, es decir, entonces, cómo uno alerta sin asustar es parte del dilema en el que estamos, porque la reacción automática es remitir todo lo que el presidente hace a un espejo de la dictadura, con lo cual puede ser una consigna en una marcha, por ejemplo. Imagino que el 24 se estarán cantando muchas cosas de esas, o cantaremos muchas cosas de esas, pero el punto es cómo uno da una discusión compleja para reintroducir la idea de construcción y de discusión, y que tiene que ver con el involucramiento de las personas. La retórica mileísta tiene también algo que es una cosa, si vos le prestás atención cuando él habla, muy dadivosa, muy de monarca, digamos, porque esto se alimenta también en un discurso mesiánico. Él es una suerte de profeta destinado a encarnar el cambio de los argentinos. Y las luchas colectivas son exactamente lo contrario, somos todos parte de eso. Entonces hay un problema en reinstalar esa idea cuando los más jóvenes afortunadamente tienen naturalizados sus derechos, pero al tenerlo naturalizado, porque quiere decir que son parte del acervo social argentino, sí tal vez se desdibuja un poco esa idea de que son cosas que hay que sostener y profundizar. Porque puede pasar esto, pueden cambiar los tiempos políticos y alguien los puede amenazar. Es un equilibrio delicado. Sí, sí, es totalmente delicado y también es necesario este análisis justamente con quienes hemos nacido en democracia. Resulta que parecieran que algunas cosas ya han sido habladas lo suficiente o que todos tenemos conocimiento de ciertas cuestiones. Y esto nos viene a poner en jaque esa idea de que está todo dicho y que está todo sabido, ¿no? Y creo que tiene que ser también una resignificación por parte del discurso y de las discusiones que se dan. Sí, y me atrevería a decir, incluso asumiendo el riesgo de que las generaciones más jóvenes, los nuevos, como escribió Hannah Arendt, no se sientan convocados por lo que para mí es un recuerdo imprescindible. Es decir, hay un peligro en la ritualización de las fechas y de la memoria, que es ese, que después sea fácilmente atacada. Vamos a estar en un problema el día que el 24 de marzo se parezca al 9 de julio. Porque el 24 de marzo, por poner la fecha próxima, históricamente ha sido una fecha de lucha. Claro, uno puede decir, después de una cantidad importante de años de cierta consolidación de lo que se dice sobre esa fecha, puede ser que algunos de sus aspectos más productivos en términos de memoria se hayan limado un poco. Eso a mí me preocupa. Y entonces la reacción automática es casi caer en los mismos términos de la discusión que Milei plantea. Y esto no se trata de recuperar los proyectos que había en esa época acríticamente a falta de otros en el presente. Significa entender que lo que uno está evocando es la acción colectiva. Y la acción colectiva tiene formas concretas en cada época. La gran pregunta es qué formas tiene en esta. Esa es la enorme pregunta que, por ejemplo, la conmemoración del 24 puede ayudar a plantear. Federico, ¿vos pensás, y siguiendo esta línea de pensamiento, que la fecha del 8 de marzo está en la misma línea?
No, yo creo que, mirá, yo creo que antes de la pandemia, eh, el 8M, el movimiento de mujeres y sobre todo las grandes movilizaciones juveniles alrededor de eso, el Ni Una Menos, me atrevería a decir que era la vertiente más combativa dentro de lo que eran los movimientos sociales en aquel contexto. Uno habla del 2019 y parece otra época, Sí. pero me parece que pasaba por ahí. Es decir, cuando yo me acuerdo que eh, el anteúltimo acto de entrega de diplomas en el colegio en el que yo trabajo fueron chicas haciéndole un escrache a los profesores y a las autoridades, y pienso cómo son las entregas de diplomas ahora, me doy cuenta el enorme daño que la pandemia produjo en términos de algún modo ponerle un freno a esa movilización. Pero creo, para no sonar tan negativo o pesimista, como queramos decirlo, creo que el trabajo justamente es poner todas esas luchas juntas, por lo menos a la hora de pensarlas, porque no hubiera habido movilización juvenil si no hubiera habido antes movilización de los organismos. Ujú. No hubiera habido idea de ampliación de derechos si no hubiera habido idea de instalar que los derechos son algo a defender. Con lo cual no es que le tenemos que dar las gracias a la dictadura por dar el golpe para revalorizar los derechos humanos, No, porque claro. casi que sería una perversión, pero sí entender que las luchas sociales son una acumulación. Por eso, en su retórica, y aquí vuelvo a la carta, el gobierno de Milei ataca tan fuertemente a los centros de producción del conocimiento, porque es ahí donde se pueden discutir estas cosas, es ahí donde se producen esas asociaciones, en las escuelas, en las universidades. No es azaroso que él ataque todo eso. Ujú. Sí, inclusive uno de los organismos argentinos más reconocidos a nivel mundial, como es el CONICET, sufre este tipo de ataques también y muchas personas han perdido la posibilidad de poder continuar con sus estudios. Claramente, porque reducen las ciencias a una visión economicista, es cuánto produce eh, cuánto vale lo que uno hace. Ujú. Hay una reducción de la productividad de las ciencias a algo que se puede medir, que tiene que ver con si vos querés, una diferenciación anacrónica entre ciencias duras y blandas. Pero está un concepto muy lindo de Nucho Ordine de los saberes inútiles, donde dice que la verdadera productividad y la riqueza de una nación, de una sociedad, dice él, no dice nación, se acuerda por mi cuenta, está precisamente en aquello que hoy, por la hegemonía capitalista, consideramos inútil, en la acumulación cultural. Ujú. Puede sonar medio utópico, pero creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer, y acá lo que complica es la urgencia de enfrentar lo que está sucediendo con la temporalidad muy diferente de ponerse a pensar esas cosas para revertirlo. Pues en definitiva la puja es volver a producir un modelo que esté en condiciones de disputar la hegemonía al capitalismo, de eso se trata. Por supuesto, esto corre más por mi cuenta, eventualmente no es lo que está en la carta, quiero ser claro. Mientras escuchaba pensaba, ¿no?, que la economía no deja de ser una ciencia social y esto a lo que va es también un poco a la deshumanización de la economía, porque lo que prima es la ley del mercado, la oferta y la demanda. Correcto, pero sí, es una crítica que no habría que hacerle tanto a la economía como a la ideología de los economistas, o de algunos economistas, que no es lo mismo. Claro. La economía es un instrumento, como la historia es un instrumento, como cualquier aproximación científica al pasado lo es. ¿Qué vayas a hacer con eso? Es otra cuestión y tiene que ver con un posicionamiento ético frente a la realidad. Lo que nosotros pensamos cuando escribimos la carta es que no nos podíamos quedar callados porque antes que nosotros, otras personas en contextos mucho más hostiles no se quedaron callados. No estoy sobredimensionando lo que hicimos, ni mucho menos. Uh-huh. Pero de alguna manera subyace a lo que escribimos la reivindicación de esa tradición del compromiso intelectual con su época. Somos un emergente de la educación pública y nos pareció que lo menos que teníamos que hacer era señalar la amenaza a todo eso que a nosotros nos permitió, por ejemplo, ser historiadoras e historiadores. Cuando hablas de educación pública es muy triste leer cuál es la situación de las universidades en este contexto,
En la zona de la que te estoy hablando tenemos a la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro, que ha lanzado un comunicado realmente muy preocupante que puede mantener el pago de los salarios hasta el mes de mayo. Para junio no se sabe cómo van a continuar. En todas. Digo, perdón, te interrumpo un segundo. Por favor. Además de la fuente laboral de las personas que son trabajadoras y trabajadores de la UNICEN, se pone en riesgo la formación de muchísimas personas. No, correcto. Por eso, sí, la situación es muy grave y va en dos planos. Lo coyuntural, yo no sé si cobro en junio. Cuando digo yo, digo literalmente yo, no es algo retórico. Pero a más largo plazo es si en el futuro va a haber educación pública de calidad en la Argentina. Son las dos cosas las que están en discusión. Por eso es que también no se puede no decir nada. Falta el hacer, que es más difícil porque hay que organizarlo. Pero es una amenaza en dos tiempos. Es una amenaza coyuntural, pero también es una amenaza prospectiva, es a largo plazo, porque el deterioro actual, el no pago actual, va a tener consecuencias para quienes quieran ir a una universidad dentro de 10, 15, 20, 50 años. Claro, ahí tenemos, pensándolo históricamente, la medición de los tiempos. Sí. Tenemos un peligro en el corto plazo, pero un peligro igual de preocupante en el mediano plazo. Correcto. Sí, te diría que acá otra vez las temporalidades nos juegan en contra, porque obviamente la angustia más urgente es yo no sé qué hago en mayo. Pero si yo lo pienso en términos sociales, es decir, solidarios, empáticos, colectivos, lo más grave en realidad es lo segundo. ¿Por qué? Porque si no hay, creo yo, no podemos pensar en un modelo de sociedad que no imagine un horizonte a 20, 30 años. Concretamente, lo que nos están quitando es la posibilidad de imaginar ese horizonte. Bueno, Federico, no te quiero robar más tiempo. Sé que tenés una agenda súper apretada y te has hecho esta media horita para charlar con nosotros, así que muchísimas gracias. No, yo agradezco mucho la invitación. Bueno, y a todos nos vemos la semana que viene para seguir compartiendo una historia de miércoles. Espacio publicitario. Ibu tiene todo lo que necesitas para estar a la moda. Zapatillas, billutería, gorras, billeteras, cintos, relojes y anteojos. Búscalo en las redes sociales o comunícate al 2281-320377. Abierto de lunes a lunes, de 9 a 13 y de 15:30 a 20:30 horas en Avenida 25 de Mayo 657. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natuel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En azul, envío sin cargo. Joma Deportes, en azul y en Tapalqué. Trabajamos con todas las tarjetas hasta 6 cuotas, promociones con cuenta DNI y pago contado 5% de descuento. Abierto de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas. Visítanos en azul, en la avenida 25 de Mayo 470 y en Tapalqué 9 de julio 488. Los hermanos de Frías y Fernández.
Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 36 82 41 y al 2281 37 21 24. Good Time en Irigoyen 745, peluquería y cervecería masculina, cortes clásicos, color y tendencias actuales. También damos curso de barbería inicial con certificación. Búscanos en redes, @Cuptime Peluquería o acércate a Irigoyen 745 Azul. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678 Azul. Mantelería. Alquiler y ambientación de salones para todo tipo de eventos. Trabajamos en Azul y la zona. Descubrí nuestra mantelería completa, que incluye fundas, manteles, servilletas, lazos, camino decoración completa y hasta la mesa del candy bar. Encontranos en Amado Diab 443 o comunicate con Guillermina al 2281 30 46 20. Fin. Espacio publicitario.